Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:46, ya lo tenemos con nosotros a el asambleísta Sergio Peña. Él pertenece a la provincia del Guayas. Hasta la semana anterior era parte de Revolución Ciudadana. Finalmente ya es de dominio público. Esta organización política decidió expulsarlo. ¿Cómo le va, Sergio? No sé si me escucha bien. Le saludamos desde el informativo a primera hora mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Bienvenido. Andrea, Fabricio, ¿cómo Buenos días. están? Muy buenos días, y a toda la gente que nos ve, un abrazo gigante. A las órdenes siempre, aquí estamos. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, ¿usted era adherente de Revolución Ciudadana? No, básicamente a mí me invitaron al partido porque teníamos la misma visión de país. Esa fue la decisión con la que yo ingresé. Teníamos supuestamente la misma visión de país, pero bueno, al final ya creo que es el conocimiento público, como bien tú lo dijiste, oponerse por oponerse nunca va a ser mi forma de trabajar. El día de ayer en el noticiero 25 horas con Andrés Carrión quedó expuesto que ni siquiera habían leído el proyecto de ley. Siguen oponiendo por oponiéndose, diciendo cosas que nos da miedo esto, nos da miedo lo de acá. Ayer les acabo de demostrar que ya se habían reformado esas cosas, que por ejemplo una de las cosas que fue manifestada por parte de la vocera de RC es el tema de que les daba miedo el indulto porque esto daba para que los militares, en el caso de los niños de las Malvinas, citó como siempre, citando cosas que realmente me parece una falta de respeto. Pues le demostré que el artículo 13 de la ley nosotros ya reformamos. ¿Para qué? Para que justamente nadie se pueda beneficiar de un indulto por tortura, por desaparición forzada y eso. Nos pusimos a trabajar. Yo desde el día 1 me opuse al proyecto de ley y me puse a trabajar reformándolo. Eso es lo que hemos hecho. Y ayer en Televisión Nacional quedó demostrado que buscan oponerse por oponerse. Y a mí en el momento que me dijeron, Sergio, tienes que votar de esta manera, sin haberme consensuado, sin haberme llamado a una mesa técnica para poderlo discutir, puesto que yo soy un jurista y lógicamente estoy dentro de la comisión. Lo mínimo que tenías que hacerme era decir, Sergio, sentémonos a conversar, veamos cómo mejorar esto y al final proponer, porque una oposición propositiva es lo que necesita el país, fuera de temas ideológicos. Por ahí escuchaba que inclusive estos opinólogos en redes sociales, lo cual yo también hacía, pero lo hacía siempre con datos, y los invito a que hagan eso, porque escuchaba un opinólogo que decía, si estás en un partido político, una forma de rechazar que no te den la palabra es votar en contra. Señores, los ecuatorianos merecen resultados. Si te proponen una ley que está mal, tú tienes que proponer reformar, y si esas reformas ingresan, dar el voto de confianza para seguir metiendo más. Sergio, usted a la interna, lo que está diciendo en este momento y lo que ha venido diciendo a lo largo de todos estos días ante los medios, hablando de la oposición propositiva, yo le pregunto a usted si en el pasado usted, después del 14 de mayo, lo habló con la bancada, lo conversó, esa fue su posición ante el resto de legisladores. Los legisladores del correísmo ya sabían que esa era su posición, Sergio. Mi querido amigo, ojalá existiera, mira, hay mucha gente que hace tu misma pregunta, ¿por qué no lo discutieron a la interna? ¿Cómo? Si estás en un lado, si estás en un cero a la izquierda, si no te consultas, si no te llaman. Tú sabes que hasta el momento de mi expulsión, en ningún momento me contestaron el teléfono. Yo tengo las llamadas ahí. No pueden decir, no es que no nos llamó. ¿Por qué no buscaron consensuar? ¿Por qué no me buscaron para conversar? En el peor de los escenarios, ¿por qué no me buscaron para expulsarme, como debe de ser, interpelarme, sentarme ante todos los asambleístas? Porque el problema es que aquí piensan que todos los asambleístas saben lo que está pasando, y no es así. Son 2 o 3 los que manejan el partido, que están tomando decisiones por todos. Hablan de un proyecto político, pero lo manejan 2 o 3 personas. Esa es la realidad y eso es lo que está mal. Porque para ser orgánicos, como digo yo, tienes que ser democrático. Para, en este caso, votar en grupo, tienes que decidir en grupo. El problema es ese, el problema es que nunca se me escuchó. Yo puse a la interna, manejé todo esto en el grupo que teníamos y ahí ponía justamente mis observaciones. Pero lamentablemente, aunque no les guste, y créeme que en algún momento se darán cuenta, no se manejan las cosas de esa manera. No soy ningún tonto para en este caso decirte, no, yo tomo mis decisiones porque me da la gana. No, yo intenté consensuar, intenté decir, hey, señores, vamos por este lado, conversémoslo, desde la misma votación del CAL. Cuando yo me mantuve firme, voté con ellos, no voté por mí porque faltó un voto, el voto mío era suficiente para ser miembro del CAL, aún así fue coherente, ellos ni siquiera sacaron un comunicado de respaldo o algo por el estilo, simplemente me hicieron un cero a la izquierda a la interna, y posteriormente se me comenzó a sacar y a no darme oportunidad de manifestarme, aunque fui coherente y leal hasta el último momento defendiendo sus intereses. Repito, desde esa votación del CAL en la cual Viviana se vira y dice, si no voy yo, no va nadie, porque ese fue el comentario, le puedes preguntar al resto de los asambleístas. Luego hubo una discusión
la única que se tuvo después de esa votación, cuando suspendió la sesión, y todo el mundo dijo, dejen equivocarnos a nosotros, déjennos decidir, déjennos votar. Pregunten quién mandó el mensaje al grupo diciendo, aquí ya se decidió, así que nadie vota. Porque los compañeros comenzamos a poner en el grupo para ver si podíamos mocionar nombre, quién estaba a favor de votar, quién no estaba, y lo comenzamos en el grupo a poner a favor, yo también quiero votar. Y de repente llegó un mensaje de sí, de quien maneja el partido como le da la gana, diciendo aquí nadie va a votar, ya se decidió quién iba, y si no va ella, no va nadie. Entonces, así no se pueden imponer las cosas. Y finalmente, después de no haber hablado conmigo, de no haberme dicho, Sergio, ¿qué estás haciendo? De no haber presentado observaciones a tiempo, porque yo sé que el procedimiento te permite presentarlas durante cualquier momento, pero ya se sabía que el día domingo se cerraban las observaciones para el lunes presentar el primer borrador del informe. No las presentaron. Ayer en Televisión Nacional, la vocera Jairén acaba de aceptar que las presentaron recién el viernes, este viernes, no el domingo anterior. Entonces, ¿cómo te puedes oponer cuando no has presentado observaciones? ¿Cómo puedes decir que estás trabajando para el país si no lo estás haciendo? Yo lo hice, fui responsable, puse mis observaciones, que son 4 en materia penal importante, que reforman el proyecto para blindar persecuciones, el tema de detención, lo cambiamos por aprehensión. Sí, Sí, claro. antes de ingresar ya a esa materia respecto de el análisis, digamos, de este proyecto de ley, quisiera preguntarle, ¿desde cuándo empiezan estos roces a la interna de Revolución Ciudadana? Y le pregunto esto porque claro, su nombre en primera instancia ni en la primera sesión de la Asamblea Nacional se vio propuesto por la bancada de ADN para conformar el Consejo de Administración Legislativa. ¿Eso ya causó a la interna tal vez un roce en la Revolución Ciudadana? ¿Usted tuvo previamente conversaciones con ADN? ¿Usted sabía que lo iban a proponer para ser miembro del CAL? No, en este caso yo lo dije. Y lo dije clarísimo, a mí ADN me buscó a través de mis asesores para que me cambie de bancada. Y yo que dije, no. ¿Lo volvieron a hacer? No. Lo cual es normal en política, porque tú buscas no los votos. Esos son ese tipo de cosas. Y yo dije, no. Y seguí en Perdón, no. ¿cuándo le buscó ADN para que se cambie de bancada? Al inicio de la gestión, yo lo denuncié públicamente, lo hice en una entrevista, pero fue al inicio de la gestión, al inicio, antes de la votación. Ellos estaban buscando asambleístas de diferentes corrientes, pero lo denuncié, eso no es algo escondido y se lo dije también a Luisa. Y les dije, esto de aquí me están buscando, yo dije que no y voy a seguirme manteniendo que no. Y sigo diciéndolo, yo no me voy a pintar de morado por si acaso. Yo soy un asambleísta independiente, en ese momento me pertenecía a la bancada. Pero bueno, continuando con este tema. Después de la votación del CAL, que me parece que era una excusa del gobierno para decir nosotros también mocionamos a una persona de RC, cumplimos con la ley, ellos no lo quisieron apoyar. Son estrategias políticas realmente, pero ¿Usted sí, no lo desde ahí sabía? comenzó porque... ¿Cómo? ¿Usted no sabía que lo iban a proponer a usted? No, yo no sabía que me iban a proponer para el CAL y ese tipo de cosas. Habían ciertas conversaciones que yo había escuchado entre los pasillos que iban a mocionar a alguien de RC por estrategia. Me parece una estrategia inteligente, divide y vencerás. Y es más, así también cumplías con la ley en el sentido de que tenía que haber alguien de la bancada de RC en el CAL, porque eso legalmente es así. Pero son estrategias políticas, el gobierno jugó con estrategia, logró lo que quería y al final, pues, si yo hubiera estado, o hubiera sabido, o en este caso, yo hubiera estado de acuerdo, faltó un voto por si acaso. Revisen la votación. Yo no voté por mí. Faltó un voto. Solo faltaba meter mi dedo y votar por mí y yo hoy sería miembro del CAL. Ujú. ¿Desde cuándo cambia la perspectiva que usted tenía de los líderes de la Revolución Ciudadana? Porque en campaña lo vimos muy activo, impulsando la candidatura de Luisa González, impulsando las candidaturas de manera general de la Revolución Ciudadana. ¿Desde cuándo cambia y ahora, digamos, con adjetivos tan fuertes hacia esas mismas autoridades, manzanas podridas les ha dicho, capataz, etcétera? ¿Cuándo se rompe esa visión que usted tenía de ellos? A ver, primera cosa, yo respondí a lo que ellos dijeron. Yo no fui el que expuse esto en redes sociales, fueron ellos. La que me faltó el respeto se llama Luisa González al exponer. Inclusive, si tú ves la entrevista de la posta, yo mantenía la defensa de la bancada y dije que iba a pelear por sus observaciones. Y aún así, en este momento les digo, voy a pelear por sus observaciones, que las presentaron bastante tarde, recién el viernes. Pero igual, voy a pelear por sus observaciones porque lo positivo hay que apoyarlo. Una oposición propositiva no es la que se opone por oponer, sino la que propone y reforma, que es lo que yo he venido haciendo. A ver, ¿cuándo cambian las cosas? Cuando ya a la interna me comienzo a dar cuenta cómo manejan las cosas y cómo las manejan. Aquí hemos decidido que vas a hacer esto y lo tienes que hacer. Y no hay una reunión de los 6 asambleístas donde todos levantamos la mano y decimos, hey, así se va a hacer. No,
Es una decisión de 2 o 3 que dicen que representan al buró y al final te dicen tienes que hacerlo. ¿Cómo fue el tema de la votación? Pues se me acercó Viviana Veloz, y ahí están los videos, se sienta al lado mío en el pleno y me dice, hemos decidido que vas a votar de esta manera. Y yo, pero si no han conversado conmigo, no saben las observaciones, yo ya las hice, ustedes no las han presentado, ¿qué pasó? No, es que nuestro equipo técnico, bla, bla, bla. Recién las presentan el viernes. ¿Qué equipo técnico que recién presenta el viernes, después de una semana y pico? Cuando una sola persona y su equipo pueden presentar observaciones justo a tiempo. Es lo que tienes que hacer. Al final se me ordenó que vote de una manera, yo dije que no iba a votar de esa manera, puesto que no se me puede imponer que vote cuando en este caso mis reformas sí fueron aceptadas. Y estas reformas puntualmente blindaban todos los miedos que tenía la sociedad. Y esto era un voto de confianza. ¿Para qué? Para que sus reformas, la de la bancada, cuando llegasen también sean aprobadas, porque si las mías fueron aprobadas, las de ella también iban a ser aprobadas. Es más, si tú revisas mi voto, mi motivación en el momento de la votación dice eso. Este es un voto de confianza para seguir trabajando así. Como mis reformas fueron acogidas, las de la bancada también van a ser acogidas. Pueden leerlo, eso es público. Entonces yo en todo momento defendí que esto se maneje de esa manera, pero quien decidió faltarme el respeto fue Luisa al subir esto a redes sociales y no manejarlo a la interna como yo había propuesto, porque yo en el grupo, en horas de la mañana, había puesto mis quejas de manera formal del hecho de que quieran imponerme y que no se haya conversado conmigo. Hasta el día de hoy espero... Esa parte que usted dice, quieran imponerme. A ver, en el ejercicio de la política y cuando se es parte de un colectivo, siempre hay una discusión que no es reciente, es una discusión histórica respecto de la organicidad cuando se pertenece a un bloque. O sea, creo que es legítima la objeción de conciencia, pero siempre se discute, pues, esto de que cuando una organización política toma una decisión, finalmente, si se pierde en esa decisión, hay dos posturas. O sea, la una es acatarla o simplemente dar un paso al costado y tal vez principalizar al alterno porque no se está de acuerdo. Yo le pregunto a usted por qué no eligió ese camino. O sea, ¿no sabía usted que tal vez en la bancada hay una postura orgánica que usted estaba obligado a respetar, Sergio? Fabricio, obligado. Yo creo que obligados estamos a trabajar para los ecuatorianos, porque ustedes nos pagan el sueldo es para eso. Si la bancada tiene una posición negativa de oponerse por oponerse, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y lo que hice fue manifestar de manera frontal que eso no estaba bien. Porque, repito, si nosotros nos manejamos con ese tema orgánico, repito, para ser orgánico hay que ser democrático. Primero hay que conversar entre todos, veamos las opciones, veamos lo positivo. A mí me da muchísima pena por la militancia porque le están mintiendo. Ellos no están trabajando para la militancia, están trabajando para esos 2 o 3 intereses. Finalmente te digo, yo estoy de acuerdo con que exista ser orgánico, pero cuando se decide entre todos, conversemos y llegamos a una conclusión. En todo caso, si seguir al capatajo, ok, listo, aunque pegue o mate, es la política, yo no estoy de acuerdo con eso y prefiero ser independiente. Dar un paso al costado cuando me votaron en horas, siquiera se me llamó, en este caso, a comparecer, a interpelarme, a reúne todos los 6 asambleístas. Ven, Luisa, ven, Viviana, que quieres mandar esto como te da la gana. Comencemos a interpelar, tengamos una discusión a la interna. Así se manejan las cosas. Ellos no. Les dio tanto miedo que ni siquiera hicieron eso. Simplemente en un comunicado a redes sociales me expulsaron y bueno, vamos a trabajar para el país y vamos a ver quién es hay una parte que dijo hace minutos que me quedó en la cabeza. Usted dijo defendiendo sus intereses. ¿A qué se refería usted cuando hablaba de la bancada de Revolución Ciudadana o de Luisa González o no sé de quién hablaba usted cuando habló del término defendiendo sus intereses? Básicamente defendiendo el hecho de oponerse por oponerse porque ellos creen que esa es la manera de hacer oposición. Defendiendo sus intereses quiere decir que no están trabajando para el pueblo ecuatoriano porque, repito, si realmente estás trabajando para el pueblo ecuatoriano, lo que haces es oponerte y reformar. Buscas que el Ecuador tenga resultados en sentido de tener o mejorar las leyes. ¿Para qué? Para que mañana el presidente no pueda decir que la culpa es tuya porque no lo dejas gobernar, que la culpa es tuya porque te opones, porque te opones. No, mostrar una oposición propositiva, que es lo que necesita la gente. ¿Cuáles son los intereses de la gente? Esos. O me van a decir que en este caso estamos para seguir ciegamente una bandera política y simplemente no tener resultados porque estamos cayendo en lo mismo de los Novi Lovers. Estamos cayendo en lo mismo. Ese es lo que está mal. Que cuando me cae bien Pepito, no, sí. Cuando me cae mal, no, ahí sí con todo. No, señores, hay que mantener el mismo discurso, sin doble moral. Lo que está mal
está mal, se critica, se reformula, uno se opone de manera propositiva. Lo que está bien se aplaude, venga de donde venga, porque el beneficio es para los ecuatorianos. En este caso no se está viendo de esa manera. Ayer en el noticiero 25 horas con Andrés Carrión quedó demostrado que ni siquiera han leído el proyecto de ley, porque los expuse cuando hablamos, como te digo, de temas de indulto, entre otras cosas, y ni siquiera habían leído el proyecto de ley. ¿Cómo te opones a un proyecto de ley que ni siquiera has leído? Es vergonzoso, pero los acabo de exponer en televisión nacional de que ni siquiera habían leído el proyecto. Eso es la realidad de estos 2 o 3 que quieren manejar el partido de esa manera. Sí, a mí me llama la atención, como a todos que vemos que nos describen la plataforma, que se haya hecho campaña por la Revolución Ciudadana, que haya ingresado con la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional y luego ahora mirar, digamos, estas confrontaciones, ¿verdad? Quisiera preguntarle también aparte sobre esto que se ha publicado en redes sociales y entendemos también está dentro del sistema de la Judicatura sobre el caso Danubio. Quisiera preguntarle a usted su posición sobre aquello, porque usted fue llamado a juicio el 8 de junio del 2023 como presunto autor del delito de asociación ilícita y pese a esa situación judicial, usted fue candidatizado por la Revolución Ciudadana para la Asamblea Nacional. ¿Cómo se encuentra ese caso, asambleísta? Mira, es interesante que quieran atacarme con eso cuando sus líderes tienen sentencias ejecutoriadas. Yo no tengo sentencia. Y no digo con esto que Glass o Correa sean culpables, para nada. Yo como abogado sostengo y tengo coherencia. Ni me parece un chiste jurídico, caso de reconstrucción de Manaví, ni siquiera caso de sobornos. Pero es irónico, ¿no? Que ahí sí digan una persona que fue perseguida por la fiscalía y que fue procesada y que no tiene sentencia, sí, tiene un caso. Pero los que tienen sentencias, ahí sí no pasa nada. A eso me refiero con la doble moral. A ver. Como bien tú dices, ese autollamamiento a juicio es de 2023. Ese caso es del 2022, imagínate. ¿Por qué no ha avanzado? Porque no tienen nada. Cuando yo denuncié los temas, porque yo fui candidato a una entrevista de trabajo, y en la entrevista de trabajo dije quiénes estaban manejando las aduanas, qué estaba pasando, pensando que estaba demostrando mi conocimiento, pues lamentablemente toqué fibras de quienes sí manejaban las instituciones. Yo no sabía que la directora general era parte de un grupo muy conocido y manejaban estos temas. Entonces mi denuncia fue tomada mal, un 800 delito, y con eso ya te vinculan a un proceso penal. ¿Qué pasa? Lo pasaron por delincuencia organizada, pero para eso necesitas que se cometan delitos. Como no había ningún tipo de delito cometido, simplemente presunciones, cambiaron el tipo penal para poder seguir investigando a asociación ilícita, que es el único que te permite investigar delitos preterintencionales, es decir, que solamente eran una intención. Ahora, entendamos algo, para que exista un delito fin dentro de la asociación ilícita, tiene que existir tipificación objetiva del delito. Es decir, que básicamente existan funcionarios públicos, porque el delito fin de la asociación ilícita era la venta de cargos públicos. No hay un solo funcionario público. Hay taxistas, hay en este caso abogados, que son mis panas porque les conté que estaba participando en un proceso. Y dentro de la revisión de cuentas que se hizo, UAFE recuerda que se pide en este caso pues los peritajes, los informes a la UAFE y demás cosas, no existe nada. Nunca existió una sola prueba. Me llaman a juicio y eso está parado desde el 2023. Ahora revisen el último auto interlocutorio. Ahí pueden ver quién es el que pide los diferimientos. Es el fiscal, no soy yo. Yo soy el más interesado en que esto termine. ¿Para qué? Para demandar posteriormente al Estado por todo el daño mediático que se me ha hecho. Ahora, vamos más atrás. Revolución Ciudadana lo sabía. A mí me pidieron un informe técnico del caso, se los demostré, la persecución, toda la trazabilidad. Y al final, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que era una persecución. Pero repito, irónico que a mí, por tener un proceso en el cual yo voy a salir inocente, eso se los garantizo. Y ese llamamiento a juicio es del 2023. Ahora lo quieren sacar, cuando yo demostré que era una persecución. Pero es irónico que yo sin tener sentencia se me saque eso para tratar de hacerme quedar mal, pero sus líderes tienen sentencias ejecutoriadas. Pero en la denuncia del caso Danubio, y le voy a citar lo que dice la nota de Diario Expreso, la Fiscalía sostiene que Sergio Peña, usted, hizo gestiones ilícitas para obtener un cargo de subdirector general de operaciones de la aduana, que supuestamente hay un audio y hay un ofrecimiento de $3 millones a cargo de ese nombramiento, que por eso la entonces directora del SENAE, Carola Ríos, lo denunció a usted. Yo le pregunto si usted hizo alguna gestión y ofreció dinero a cambio de un cargo, Sergio. No, para nada. Es más, sí, porque si realmente les interesara, revisarían la versión libre voluntaria de Carola Ríos, donde dice que no me conoce y que yo no le he ofrecido nada. No se preocupen, la verdad saldrá a la luz y si me quieren atacar con eso, repito, no hay problema, háganlo, yo me sé inocente, pero es irónico que a mí, por un caso, me traten de atacar con eso la gente de la Revolución ahora, pero no miren que sus líderes tienen sentencias ejecutoriadas, que repito, no digo que sean culpables, para mí, caso Manaví es un chiste jurídico y ni siga sobornos, pero así actúa la Fiscalía también se equivoca, o caso contrario, hagámosle caso total al sistema de justicia. Entonces, claro,
pongamos la duda sobre mí, pongamos la duda también sobre los que tienen sentencias ejecutoriadas. Esa es la doble moral. Ujú. De ahora en adelante, entonces, ¿con quién va a hacer sus votaciones de ahora regresando a la Asamblea Nacional? A ver, mis votaciones van a ser con el Ecuador. Siempre que sea algo positivo o que podamos lograr las reformas pertinentes, yo votaré a favor y me opondré y seré radical en casos que realmente pues vayan a afectar a los Pero ecuatorianos. usted no se va a sumar a la bancada de ADN, Sergio. No y mil veces no. No me voy a pintar de morado como lo he dicho en varias entrevistas. Eso no va a pasar. Y pronto, con el tiempo vamos a ver quién realmente es oportunista, vendido, traicionero y quién realmente se dedica a trabajar para darle beneficios a los ecuatorianos. Sergio, asambleísta, muchísimas gracias por su conexión vía Zoom aquí en la primera hora. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y a las órdenes siempre. Chao. Bien, conversábamos con Sergio Peña, asambleísta por Ex Revolución Ciudadana, para atender, digamos, este tema de las razones de su expulsión de la Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.